Dios les bendiga a todos. Estamos nuevamente desde Huey Asunción, Los Ángeles, en California. Estamos en nuestra cuarta entrega de esta primera temporada de Dejando Huellas, Los Ángeles. Nos acompaña siempre nuestro apóstol Alberto Picariello. Bienvenido, mi hermano amado. Gracias, igualmente, bendiciones. Qué bendición poder estar una vez más juntos en este programa y este tema que hemos decidido tocar este día es un tema muy hermoso, muy de mucho rema para la vida ministerial, para mi vida, la de mi esposa, mis hijos, y es el tema de la paternidad y la cobertura espiritual. Wow, bendición Así de Dios. que qué bendición, porque podemos hablar acerca de otro tema que también es doctrinal, pero que muchas veces el pueblo de Dios lo desestima. Claro, El pueblo de Dios lo deja de lado, y yo creo que es un tema que es de suma importancia. Así que le cedo la palabra para que nos gracias. dé unas palabras de ánimo Bueno, y de bienvenida a este nuevo programa. bienvenidos a todos. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más y poder llevar a cabo esta cuarta entrega, este cuarto programa con este tema tan especial, tan importante. La verdad que yo creo que hay una gran diferencia en la vida de un cristiano cuando reconoce cobertura, cuando reconoce paternidad. Una diferencia abismal, porque Sin duda. es como convertirse en familia, ¿verdad? Es una transición. Y yo creo con todo mi corazón que el diseño de Dios, ¿verdad? El diseño de Dios es ese, que todos nos sintamos arropados, que todos nos sintamos cubiertos, que todos nos sintamos como parte de una familia, ¿verdad? Entonces, como todos los demás temas, creo que este también tiene sus ataques, tiene sus enemigos, tiene también, ¿verdad? De alguna manera, unos por ignorancia, otros porque hay daños en su corazón tremendos que no han logrado sanar, no han logrado superar. Pero eso no significa que la paternidad y la cobertura no sean una verdad Así bíblica. es, así es, así es. Y yo quiero tal vez quisiera leer primera carta a los Corintios, capítulo 14, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Ajá, Dice el apóstol Pablo: no escribo esto para avergonzaros, ajá. sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo, dice Pablo, os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Qué tremenda palabra Entonces, esa. digamos que con solo leer este verso, nos damos cuenta entonces que la paternidad espiritual sí existe. Amén. Porque el apóstol Pablo está hablando acerca de una función realizada por él, por su ministerio, ¿verdad? La de engendrar hijos Espirituales. ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos enseñó, hay varias posturas, ¿verdad? La primera es la negación de esta paternidad. No hay que llamarle padre a nadie, porque se agarran de un versículo que, si no me equivoco, está en Mateo, Sí. cuando dice: a nadie llaméis padre, porque uno es vuestro Padre en los cielos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender ese versículo a profundidad, porque aquí Mateo 23:9. va, Mateo 23:9 dice: a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre en los cielos. Va, entonces, en la tierra yo no puedo llamarle Padre celestial a nadie, porque uno es mi Padre celestial. Si yo me basara en ese versículo, si yo lo tomara literalmente, ¿cómo le tengo que llamar a mi papá biológico? No podría llamarle padre. Así es. Porque ahí me está prohibiendo, entre comillas, llamarle padre a cualquier persona. Entonces yo a mi papá no le puedo decir: padre, mire tal cosa. Padre, no puedo. Tengo que llamarle por su nombre o cualquier otra forma, ¿verdad? Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí está hablando del Padre en los cielos. Ahí está hablando de un Padre celestial que es Padre de todos. De todos. Pero luego nos damos cuenta de que, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de una paternidad espiritual.
obviamente el apóstol Pablo dice como a hijos, o sea, les hablo como a hijos. Incluso Así es. podemos encontrar esa Y habla de hijos míos amados. amados, Wow. incluso ¿verdad? Hijo verdadero en la Así fe es. se le llama a A Timoteo, hijo Timoteo. amado. Es decir, siempre hay y démonos cuenta de que esa paternidad de la cual Pablo habla, como que va ligada al ministerio apostólico también, como que el ministerio apostólico de alguna manera es como establece paternidad, ¿verdad? Es como, y fíjate qué tremendo porque dice, porque aunque tengáis muchos años, o sea, Ayo. muchas ayudas en el evangelio, Maestros, maestros, enseñadores, líderes, ayudas, pero padre espiritual, solo yo, dice. solo yo, dice Pablo, porque yo os engendré. Entonces, Así es. otra de las posturas es que la gente le dice, no, es que, por ejemplo, hay alguien que se congrega, por ejemplo, alguien que se congrega en esta iglesia, pero dice, mi padre espiritual fue tal pastor porque con él acepté a Cristo. Fíjate, entonces, eh, eso sería entonces como decir que usted está en una casa que no es La la suya. suya. Entonces, aquí tenemos que entender algo, ¿verdad? Nosotros, cuando alguien se establece de nuevo en un ministerio, esa persona tiene que ser reengendrada. Fíjate qué Qué interesante. tremendo. Reengendrada. Qué tremendo. Si no son reengendrados, no adoptan la visión. Si no son reengendrados, eso es lo que sucede cuando mucha gente llega a un ministerio y sigue queriendo hacer las cosas como en el ministerio donde estuvo antes. Así es. Si quiere seguir viviendo o haciendo iglesia como se hacía en el ministerio, porque no ha sido reengendrada. Tiene que ser reengendrada. Reengendrada significa tiene que reconocer la paternidad del ministro donde Dios lo ha establecido. Así es. Ahí Ese, cambiaría todo. ese tal vez es un punto medular porque cuando nosotros venimos a este país, nos abrazó un hermano pastor donde estuvimos 5 años Correcto. y nosotros te lo presentamos, tú Sí. predicaste, pero realmente nosotros siempre te identificamos a ti como nuestra cobertura, Claro. el que nos daba esa paternidad espiritual. Y como hablábamos en los programas anteriores, mis hijos dos, los pequeños, pero ahora yo puedo tocar el caso de mis dos hijos grandes, de Diego Claro. y de José, que yo veo cómo se acercan a ti con confianza, Claro. pueden hablar temas ministeriales, temas personales, Claro. temas familiares, porque existe esa relación de padre a hijos. Y nosotros, Exactamente. como familia de levitas, como familia ministerial, como familia pastoral, mi esposa incluso, también hemos abrazado esa paternidad espiritual que se nos extendió hace muchos años desde que nosotros llegamos a la congregación Claro. Huellas de Unción allá en El Salvador. Entonces, a lo que quiero llegar, mi amado, es de que a nosotros se nos reveló esa paternidad Claro. y ha sido de gran bendición porque nunca nos sentimos descubiertos, como fue el caso de Adán en el huerto, que él se vio y se vio descubierto, se vio desnudo sin la cobertura que tenía del Padre que es Dios. Y fíjate que vos te das cuenta, en la Biblia siempre vas a encontrar cada persona de la cual se habla, se dice, por ejemplo, Josué, hijo de Num. Correcto. Y cada persona que se menciona se le conecta con su padre y sus antepasados. Es decir, Así es. la persona no valía por sí misma. Fíjate qué interesante. Tremendo. No valía por sí misma, sino que el valor de esta persona estaba relacionado al linaje que traía o que portaba. Así es. Entonces es bien interesante cuando uno entiende que uno no es solo en la vida. Así Uno es. tiene identidad. Yo tengo Sin duda, identidad. sin duda. Cuando a uno le preguntan ministerialmente hablando, por lo menos eso es algo que yo tengo por costumbre, ¿verdad? Cuando a mí me presentan un ministro, por muy bonito, un pastor, predicador, evangelista, lo que sea, ¿verdad? Profeta, apóstol, querubín, lo que quiera, ¿verdad? Si a mí me lo presentan y yo, por muy bonito que predique, yo lo primero que le pregunto es quién es Su tu cobertura. cobertura, quién es tu paternidad, quién es tu padre espiritual. ¿A quién puedo yo referirme para pedir de ti, Sí. valga la redundancia, alguna referencia? ¿Quién habla por ti? Entonces algunos me dicen, no, yo pues
soy itinerante, no tengo. Entonces yo ahí no me meto. Ahí no me meto. Allá la persona tendrá que darle sus cuentas al Señor, sabrá cómo está su relación con Dios en el sentido de por qué está así. Pero yo prefiero no meterme en eso. ¿Por Claro. qué? Porque y entonces, ¿quién responde? Así es. ¿Verdad? Ahora, lo otro que es bien interesante, el apóstol Pablo dice algo impresionante, os amonesto. Como a hijos. Solo un padre puede hacer eso. Como a hijos amados. Y es por eso que hoy las iglesias, hoy en día, cuando me refiero a las iglesias, me refiero al global, ¿verdad? A todo el cuerpo de Cristo. Tenemos un serio problema porque yo me recuerdo en las reuniones de pastores, ¿verdad? Allá en mi país, generalmente se le pregunta o se establece, o sea, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Y entonces hoy cuentan miembros, no hijos. Así es. Y el problema es que los miembros pueden estar hoy aquí, mañana allá, se pueden ir para otro lado. El hijo no. El hijo tiene casa. El hijo tiene casa. El hijo tiene dónde llegar, tiene dónde dónde llegar. alimentarse, dónde cubrirse, dónde vestirse. Tiene Todo. un padre que lo ama, un padre que Sí lo es. guía, un padre que lo sustenta. Y hay algo más importante. El hijo tiene herencia. Así es. Por eso es que hay gente que anda de ministerio en ministerio, cambiándose de un lado para otro y nunca desarrolla nada. Por eso andan brincando de ministerio en ministerio, porque no tienen un padre espiritual. Yo me recuerdo aquella porción de la Biblia, no la tengo a la mano, donde fue la rebelión, cuando hicieron el becerro de oro, Moisés bajó y Moisés les dijo, ¿quiénes son por Jehová? Claro. Y dice la Biblia que los hijos de Leví se levantaron y dijeron, nosotros somos por Jehová. Entonces a mí me da mucha revelación, porque dice que el pueblo se desenfrenó, pero los hijos de Leví se sostuvieron, se mantuvieron en Jehová. Entonces dice la Biblia también que por ese hecho Dios dijo, yo seré su herencia para los hijos de Leví. Por eso los escogió. Y entonces dice, yo seré la herencia de los hijos de Leví, yo seré todo para ellos, yo sé el que supliré todo para ellos. Entonces yo veo que la paternidad espiritual a mí me bendice, a mí me beneficia. Fíjate que hay mucha gente que dice, no, suficiente, el único padre que yo necesito es Dios. Bueno, hay gente de plano, te digo, hay gente que uno no entiende, ¿verdad? Porque mi pastor es Dios, mi pastor es Jehová. Claro. Entonces no reconocen pastor. Entonces digo yo, ¿para qué Dios dejó pastores? Claro. No, y mi padre solo es Dios, ok, digo yo, perfecto, está bien. No hay problema. No hay problema, pero entonces se pierde una gran bendición. Fíjate que cuando vos ves, tal vez lo encontrás ahí, cuando Gedeón va a la batalla, les dice a los que van con él, a los 300 que quedaron, les dice que cuando sea el momento de pelear y todo, cuando ya vayan a la guerra, les dice, imitad lo que yo hago. Vale. Entonces ahí hay una cuestión igual a la que Pablo decía, imitadme a mí. Va. Entonces, imitación, padre, el hijo imita al padre. Va. Pero entonces viene y el pueblo gritó por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Correcto. O sea, ese pueblo llevaba dos espadas. Así es. No llevaba solo la espada de Jehová, también llevaba la espada de su líder. También llevaba la espada de Gedeón, que se había convertido para ellos en el líder. Entonces, qué tremendo pensar cuánta gente por orgullo, por ignorancia, por rebeldía, por daños en su corazón. Jueces 7:20. ¿Cómo lo dice ahí? Dice, aquí tengo diferentes versiones, dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban, por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahí está, o sea, una espada para cada uno. Entonces quiere decir que no solo era de Jehová. Para ese pueblo que quiere decir que no, ellos solo con Dios se entienden. Sí. Entonces, no es así. No es así, porque fíjate que dice la palabra, ¿verdad? Me enseña la palabra que Él constituyó. Amén.
Y cuando habla de constitución, habla de 5 ministerios, constituyó 5 ministerios, de los cuales muchas doctrinas han eliminado 2 de ellos, Efesios 4:11. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Ujú. a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Va, entonces hoy, en estos dorados tiempos, muchas doctrinas han quitado de las escrituras 2 de esos ministerios, por lo menos 2, porque fíjate que si te das cuenta, la gran batalla, vos te puedes poner evangelista, no hay problema. Te puedes decir yo soy pastor, no hay problema. Incluso maestro, no hay problema. Pero el problema es profetas y apóstoles. Sí, Y resulta ser de que esos 2 ministerios son ministerios de cobertura. Y son ministerios que sientan doctrina. O sea, tienen muchas cosas. claro. Ahora, date cuenta una cosa. Ahí dice algo en ese mismo verso. Yo le digo a la gente que ha removido estos 2 ministerios. A los que removieron el ministerio apostólico y el ministerio profético, yo les hago una pregunta. ¿Cumplen con ese verso? Porque si tú seguís leyendo, date cuenta para qué. ¿A fin de A qué? fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Ajá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Ujú. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. va, ya una pregunta. ¿Ya llegamos ahí? No hemos llegado. Y si no hemos llegado, ¿por qué removieron Sin duda 2 de que esos no. ministerios que Así es. tienen la función De de perfeccionar. perfeccionar a los santos para la obra hasta que todos lleguemos? Si no hemos llegado, están vigentes. Sí, así es. Entonces, ¿por qué los remueven? Entonces, al remover todo esto, eliminamos cosas que son de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Al quitar de la mesa la paternidad, la cobertura, los ministerios apostólicos y proféticos, estamos dejando al cuerpo de Cristo desarmado. Es como que yo quiera, el Señor me dio un puño de 5 ministerios que cuando lo cierro es un puño cerrado para enfrentar al enemigo. Así Pero es. es como que yo quiera venir a pelear y de ese puño le quito 2 dedos, el apostólico Y el y el profético. profético, y quiera pelear con estos 3, con un puño de 3 dedos. No va a ser. Imposible, el Sí. impacto no es igual. Y por eso es que la iglesia del Señor no está teniendo el impacto. Otra cosa, hablando de la herencia espiritual que el Hijo recibe, es por eso que los ministerios, cuando se levanta un ministerio fuerte, próspero, creciente, si no entiende de paternidad, ¿qué va a pasar cuando el ministro que está al frente ya no esté? ¿A quién le tirará el manto? La sucesión. La sucesión. ¿A quién le tira el manto? ¿Qué sucede? Estos ministerios, muere el ministro, Muere el ministerio. muere el ministerio. Porque lo que quedaban eran miembros, líderes, ovejas, pero no hijos. No hubo un hijo. No hubo a quién delegarle. Por eso, cuando Eliseo, fíjate, cuando Eliseo es llamado por Elías, cuando Elías le arroja el manto, tú te acordarás de eso, creo que está en... tiene que estar en cuando Primera Elías de es Reyes. arrebatado o cuando le hace el llamado. Cuando le hace el llamado, creo que está en Primera de Reyes 17, por ahí 17, 19. Por ahí, si no me equivoco. Sí. Primera, 19, 19 libro, creo que es. Sí, 19, 19. Ok. Primer libro de los Reyes. Sí, entonces le arroja el manto porque el Señor le dijo que tenía que ungirlo en su lugar. Le arroja el manto. Y Elías, cuando le arroja el manto, hermano, le hace sentir a Eliseo algo tremendo, porque arrojar el manto habla de sucesión, ¿verdad? Sí. Entonces Eliseo en ese momento, ¿verdad?, le dice, permíteme, solo me voy a despedir de mi padre. Bueno, ves, cosa tuya. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Y entonces dice que lo empezó a seguir y a servir. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y le servía. Empezó a caminar con él. Pero en el camino, algo le fue revelado a Eliseo. ¿Por qué? Porque cuando Eliseo dice, bueno, yo quiero, pídeme lo que quieras que yo te dé antes de ser arrebatado. Entonces le dice Eliseo le dice, quiero una doble porción del Espíritu que esté en ti. Así es. Bueno, y le dice, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea quitado, se te dará, y si no, no va. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Capítulo 2, correcto. Ahora, el punto es que cuando Elías es arrebatado,
Miremos qué es lo que dice Eliseo. Creo que debe estar por el verso 12, por ahí. Sí, Padre mío y carros de fuego. Sí, verso 11. 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino, y dice el 12 correctamente. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Va. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. No podía tomar el manto de Elías y seguir en el ministerio como herencia si no lo reconocía como padre. Padre mío, ahí estuvo la herencia. Por eso es que tú te das cuenta que después de eso recoge el manto, y el primer milagro que Eliseo realiza fue golpear el Jordán con el manto. O sea, el primer milagro de Eliseo fue el último de Elías. Sí. Eso se llama sucesión, continuidad ministerial, herencia ministerial. Pero la herencia no se le puede dejar a un líder del ministerio, a un servidor, no, Sí, se le debe dejar a un hijo ministerial. Así es. Porque el hijo imita al padre. Así es. Fíjate que yo he llegado a la conclusión de que tú de repente ves en algunos lugares que está predicando, predica el pastor, y de repente cuando tú ves predicar a otros del ministerio, te das cuenta que hay algunos que predican a su manera, pero otros vos decís, igualito predica el pastor. Sí. Y unas personas vienen y dicen que eso es una copia, que eso, no, es que no es cierto. Lo que pasa es que hay un ADN. Sí, fíjate que, perdón que te interrumpa, no voy a hablar de mí, sino que voy a hablar de ti. Yo recuerdo en un evento de Desayunando en Intimidad con Cristo, que primero predicó el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, que es tu padre espiritual, es tu cobertura. Claro. Y a quien nosotros amamos muchísimo. Yo vi cómo predicaba el pastor y gestos, cosas, ¿cómo te digo? Movimientos, expresiones que idénticas a como tú predicas. Y yo lo estaba viendo primero él, porque él abre generalmente los eventos. Correcto. Y tú cierras. Entonces hizo unos movimientos y gestos y usó ciertos ademanes que dije, wow, igual a mi pastor. Y eso no es algo que uno lo prepare, lo haga voluntariamente. Es una genética espiritual. Es una genética espiritual. Amén. Fíjate que cuando vos entendés este tema, esto es profundísimo. Sí, tremendo. Es que la genética espiritual, hermano, es algo que si nosotros la comprendemos, la podemos llevar a niveles profundo. Y mire, mi apóstol, volviendo para también aportar un poquito más, creo que nos vamos a extender unos 5 minutos en este tema, porque yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, también fuimos abrazados como hijos espirituales. Claro. Y yo recuerdo en una ocasión, ahora que mencioné al pastor Eduardo Rodríguez, que es tu pastor, cobertura ministerial. Recuerdo que una vez fuimos a visitar la casa paternal, llamémoslo así, allá en Antiguo Cucatlán una tarde. Sí. Y entonces el hermano Antonio Martínez, recuerdo que tenía digamos, una van con pasajeros. Entonces en el último asiento, en la esquinita, ahí en la ventanita, iba la hermana Yanira Orellana, tu tía. Y entonces creo que estabas tú, estaba yo, y estábamos hablando con el pastor Eduardo. Nosotros nos bajamos, creo, a saludarlo, y él salió a recibirnos en la calle. Claro. Pero hermana Yanira estaba allá en la esquina y le dice, Pastor Eduardo, y le empezó a saludar como que era niña. Y entonces cuando el pastor Eduardo la vio, yo me recuerdo, lo tengo muy grabado, que siervita, pero le cambió la expresión, claro, hermano. Claro. Aquella expresión de amor por su hija espiritual, nos dejó, digamos, entre comillas, colgados, ¿verdad? Y se fue donde ella, hermano. Claro. Entonces yo pude ver la expresión del amor, de la paternidad espiritual que él le demostraba a mi hermana Yanira. Claro. Entonces, y de igual manera también nosotros hemos podido experimentar esa paternidad espiritual de parte tuya. Amén. Pero a lo que voy es de que a nuestras congregaciones llega mucha gente dañada porque Satanás ha querido destruir la paternidad.
Fíjate, hermano, que ahí tocaste el meollo del asunto. Las personas que no reciben, no aceptan, no creen o rechazan, mejor dicho, esta temática, la mayoría es porque tienen daños. Es porque tienen daños fuertes, profundos en su alma con el tema de la paternidad. Pueden haber pasado por un tema de abuso, Claro. ya sea abuso físico, abuso emocional. Pueden haber pasado por un tema de abandono, de decepción, de rechazo. Muchas de esas temáticas tienen que ver con el hecho de que mi alma quedó dañada por la figura paterna que yo Así tuve es. y ahora yo estoy rechazando incluso aún la paternidad de Dios. ¿Por qué? Date cuenta, yo lo decía hace algún tiempo, oigamos la oración de cada uno de los que se congregan en determinado ministerio. ¿Cómo empezamos nuestras oraciones? Gracias, Señor, Señor aquí, Señor allá. Cuando estamos orando, ¿cómo nos referimos a Dios? Sí, como Señor. Como Señor, como Dios, como Rey, pero muy poco como Padre. Padre. Y si te das cuenta, la revelación más grande que Jesús trajo fue la del Padre. Porque cuando le preguntan al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, Él dice, bueno, cuando oren, van a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra Padre es como cuando, imagínate que allá afuera estuvieran jugando un montón de niños, entre los cuales está tu hijo. Y están jugando pelota y están haciendo de todo, gritando, todos los niños gritan, pero de repente grita el tuyo. Y grita, papá. Ese grito sobresale. Claro. Inmediatamente tú vuelves a ver. Te alertas. Te alerta porque Claro. el que está gritando es tu hijo. Así Lo mismo es. sucede cuando Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí el oído de Dios inmediatamente se inclina. Sí. Hay un hijo clamando. Así es. Hay un hijo orando. Hay alguien que tomó la identidad de hijo. Pero si te das cuenta, hay mucho pueblo que le cuesta confiar en Dios, creer en Dios, descansar en Dios. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios como Padre, como ese Padre, Padre bueno, Padre de gloria, Padre amoroso, Padre proveedor. Padre proveedor, el Padre que tiene cuidado de mí. Entonces, al no entender estos temas por los daños, rechazos, heridas, todo lo que tenemos, nos perdemos de mucha bendición. Hay rebelión o hay rebeldía, mejor dicho, en el corazón, y entonces cuando alguien se quiere presentar como una autoridad para mi vida, la rechazo. Entonces, ese rechazo con el que yo vivo me puede llevar a perder muchas bendiciones, muchísimas. Yo he experimentado mucho de ese rechazo no hacia mí, sino que ese rechazo que hay en el corazón a la de figura. las personas a la figura paternal. Y Sí. me ha tocado ministrar jóvenes, me ha tocado ministrar hombres adultos, me ha tocado ministrar damas también ya adultas. En cuanto a esa área, porque hubo padres que en su ignorancia abandonaron el hogar, Dañaron, con vicios, con adicciones, dañaron los corazones de los abusaron. hijos por malgastar o tomar malas decisiones. Los recursos que eran para la casa los desecharon y hizo falta en el hogar. Entonces, todo eso trajo al corazón de las personas mucho daño. Entonces, sí cuesta mucho. Para ir cerrando este tema, amado apóstol, sí cuesta mucho un poquito comprender en el corazón del ser humano acerca de esa paternidad espiritual. Claro, lo que pasa es que hay una resistencia a la autoridad, porque la paternidad al final representa una autoridad. Y hay mucha gente, tú te das cuenta, gente que anda por la vida peleada con sus padres. Sí. Y como es nosotros estamos bien, en cierta medida, digamos, yo le diría, estamos a un 50% en el entendimiento de esto. Se dice que el primer mandamiento con promesa, Así es. honra a tu padre y a tu madre. Perfecto. Entonces se le enseña al hijo a honrar al padre y a la madre biológico. Sí. Y los padres espirituales. Así es. Hay que honrarlos. Así también, es. ¿verdad? Aparte de eso, y al padre, hay que honrarlo. Sí. Pero ahí dice honra. Y la honra es diferente al amor. Así es, totalmente.
¿verdad? Porque no le está diciendo al hijo, ama a tu padre para que te vaya bien, porque posiblemente ese padre no sembró en ti, no nace el amarlo, por algún daño, por alguna Así es. situación, pero no te dicen ámalo, te dicen honralo, Hónralo. honralo, honralo, porque la honra sí es una decisión. Así es. Entonces, honrar para que te vaya bien. Entonces, ahí es donde yo creo que la mayoría de personas necesita revisar su corazón para encontrar si hay heridas, si hay daños, si hay alguna cosa que sanar para poder reconocer paternidad. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo creo que vamos cerrando, amado apóstol, y tal vez para finalizar, Amén. acerca de la cobertura espiritual, ¿por qué para mí como pastor me es importante Ok, esa cobertura espiritual? Que tú extiendas ese manto apostólico sobre mí y me extiendas esa cobertura de paternidad, esa cobertura espiritual, para que, digamos, no es que no sé cómo decirlo, pero para que haya mayor respaldo de claro. Dios en mi ministerio. Es que Eso tal vez. lo que pasa, hermano, que esto es algo que tiene que ver con el tema primero de obediencia, ¿verdad? La obediencia. Ahora, en el reino de los cielos hay un principio maravilloso que es la sumisión a la autoridad. Sí, En el reino todo el mundo está sujeto a una autoridad. Todo el diseño de Dios es, por ejemplo, desde que tú naces, ya vienes con el diseño de someterte a una autoridad, que son tus padres. así es. Sale de tu casa y sigue el diseño, porque te vas a tener que someter a autoridades civiles, autoridades de tu trabajo. La mujer, después de salir de la autoridad de sus padres, tiene que sujetarse a la autoridad de su esposo. Y así siempre vamos a estar bajo una autoridad, porque un principio de reino es que sobre uno alto hay otro Más alto. Ahora, eso significa que cuando yo me someto a una autoridad, yo estoy cumpliendo con un principio de reino y mostrando carácter de Dios, Así es. ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con el hecho de que la seguridad para este pueblo que tú pastoreas, de saber que tú tienes alguien a quien Así es. darle cuentas. Así es. Alguien, primero, alguien que te enseña, alguien que te cubre, te respalda, alguien a quien tú le das cuentas. Eso es seguridad para ellos. Fíjate en lo terrenal cómo son las cosas. Suponete que aquí tenés dos negocios. Aquí hay dos negocios. Los dos te venden hamburguesas. Los dos te venden hamburguesas. Y las dos hamburguesas son casi que igualitas, idénticas. Solo que vamos a decir, no tiene rótulo. No tiene el rótulo grande que todos conocemos, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de una marca X, ¿verdad? Sí. No tiene vamos a decir, no tiene la M gigante. Sí, claro. Y tiene la gran M aquí arriba. Sí. ¿A dónde va la gente? A donde tiene un identificador. Un identificador. Así es. Va, y entonces, porque ese identificador a la gente la hace pensar de que estas hamburguesas cumplen con ciertos normas de calidad y todo. principios. Va. ¿Qué pasa si yo esta M se la pongo aquí? Se van a ir para allá. ¿Por Así qué? es. Porque eso le da a la gente el entendimiento de que ahí hay una supervisión. Hay una, como de alguna manera, un estándar. Lo mismo sucede. Yo, por ejemplo, si voy a un ministerio y me doy cuenta que en ese ministerio es un llanero solitario, que no sé de dónde salió, que no sé a quién le da cuenta, que no Así sé es. quién el día de mañana, por ejemplo, yo te quiero decir algo, tanto mi pastor, tu servidor, nosotros escuchamos la prédica de todos. Sí, yo sé. Y todos vemos la alabanza, vemos las prédicas y estamos siempre atentos a que la doctrina Se mantenga. se mantenga, a que las cosas se estén dando de la mejor manera. Y eso es garantía para el pueblo y para ti, para tu ministerio. Sí, sí. Aparte de eso, no solo es en lo ministerial. ¿Y quién te pastorea? Sí, ¿quién ora por ¿Y mí? quién ora por ti? ¿Quién intercede? Y cuando tenés Sí. problemas y no sabes qué hacer, es bien fácil decirle a la gente, hermano, usted busque a su pastor. ¿Y ustedes? Sí, así es. Y yo también necesito ser pastoreado. Así es. Entonces, un principio de reino es que yo no puedo pedirle a otro que haga lo que yo no hago. Así es. Por ejemplo, otro caso. Y si tú no tenés cobertura, y si tú no tenés
pastor, ¿a quién le diezmas? Así es. Sí, porque nosotros diezmamos como Obvio. familia, diezmamos, digamos, depositamos nuestros diezmos y como congregación damos los diezmos de los diezmos a nuestra cobertura porque es parte del principio de prosperidad Exacto. Entonces, pero y si de no fue- reconocer autoridad. y si no fuera así, entonces Así es. no diezmaras. No. Es decir, el ministerio como tal no diezmara. Alguien dice ahí, entonces te diezmas a ti mismo. Exacto. Entonces te diezmas a ti mismo. Así es. Pero le exiges a la gente que diezme. Así es. Y por eso Abraham reconoció paternidad espiritual, reconoció autoridad espiritual en Melquisedec y dice la Biblia que por la fe dio los diezmos de todo. Y para terminar con esto, Amén. un versículo muy conocido, o una parte de la Biblia muy conocida, que hasta un corito hay por ahí, Sí. que aquel corito que dice, no era la sombra, dice, ni tampoco Pedro, sino el espíritu del Nazareno. Pero fíjate bien, dice la Biblia que la sombra de Pedro caía sobre la gente enferma y sanaba. Tremendo. ¿Qué es la sombra? Es una cobertura. Una cobertura. Entonces, ¿qué estaba diciendo eso? La cobertura trae sanidad, trae libertad, trae bendición. Eso es todo. Y yo cierro ya con esto, amado, me doy cuenta que en nuestras congregaciones, como tú bien decías al inicio, viene gente, se congrega y está bien, excelente, pero faltan elementos para que la bendición sea mucho más Más abundante, más plena y que Legal. se consideren hijos. Pero sobre todo no es solo que se consideren, sino que reconozcan autoridad espiritual, Exacto. reconozcan paternidad espiritual, Claro. reconozcan cobertura espiritual, Claro. porque eso al final nos va a traer bendición a todos. A todos. Allá, por ejemplo, en mi país hay mucho ataque contra el ministerio apostólico. Sí. Entonces, hay gente incluso que solo ve el nombre apóstol y empiezan a tirar de todo. Entonces, yo le digo a la congregación, a mí no me interesa si los de afuera reconocen o no reconocen el ministerio apostólico. Mi Así es. pregunta es, ¿hay marcas de mi ministerio en ustedes? Porque eso lo dice el apóstol Pablo. Así es. El apóstol Pablo dice, si para ellos yo no soy apóstol, es problema de ellos, pero para ustedes sí lo soy. Así es. Porque las marcas de mi apostolado están sobre ustedes. O sea, hay marcas del ministerio apostólico en la vida de ese pueblo, y entonces es la gente la que tiene que responder. Así es. La que tiene que reconocer. Entonces, así, sí, apóstol, reconozco que hay marcas de su ministerio en mi vida. Así es. Bueno, entonces con usted no lo tengo que convencer. No lo tengo que convencer porque ahí está la evidencia. Entonces, el tema es que hay mucha gente que va a las iglesias pero no reconoce los ministerios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2, dice, si para otros no soy apóstol, ¿Va? para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Va. Amén. Es sencillo. Qué bendición, pastor. Pues qué bendición que hayamos compartido un poquito acerca de también la paternidad espiritual, Sí, mi la amado. bendición. A nosotros ha sido de gran bendición Para mí también. considerarnos hijos. Yo en lo personal quiero decirle a los que nos sintonizan que yo sí me considero hijo. Sí, yo sé. Yo sí me sé. considero hijo. Yo sé. Mi esposa, mis hijos se consideran hijos de la casa paternal, Amén. Huellas de Unción en El Salvador. Igual yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Mi mayor anhelo siempre ha sido, primero, obviamente, honrar al Señor, pero Amén. también honrar al Padre Espiritual que Dios me dio. Gloria a Dios. Honrarlo de todas las maneras que yo pueda hacerlo, en lo que se me facilite, en lo que yo pueda, porque honestamente, hermano, yo tengo una experiencia. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, Duro. mi padre biológico, Durísimo. y no lo pude honrar. Wow. No lo pude honrar porque yo era un adolescente, porque justo en la temporada que mi padre murió, pues yo también había tenido como ciertos problemas, que en las notas, que esto. Entonces yo podría decir que mi padre murió sin llevarse como una muy buena Recuerdo. de mí. Entonces él muere
y yo me quedo con aquello de que yo no lo pude honrar. Sí. Entonces, cuando yo vengo a los pies de Cristo y el Señor me revela esto, yo dije, yo voy a honrar a mi Padre espiritual. Gloria Lo voy a a Dios. honrar, y por eso es que donde quiera que yo voy, eventos que levantamos, siempre le pido venga, lo presento. Pero no solo eso, más profundo que eso, trato de honrarlo con mi vida, que trato de honrarlo con el ministerio que Dios nos dio, porque testimonio. con el testimonio, que las noticias que oiga él, que escuche él, sean de que su hijo en la fe está haciendo lo que tiene que hacer, servirle al Señor Ser y hijos de poniendo en honra. obra lo que él nos enseñó. Amén. Ser Así. hijos de honra. Bueno, hermanos amados, Dios les bendiga. Terminamos este tema de la paternidad y la Amén. cobertura espiritual. Yo creo que Buenísimo. tenemos que hacer hijos de honra. Ese programa es necesario hacerlo. ¿Y ¿Qué? sabes qué? Que lo hagan los jóvenes, que Perfecto. participen los jóvenes. Sí, Lo vamos a grabar entonces, lo Sí. vamos a pasar. sí. Que el Señor me los bendiga, mis amados. Esto es Dejando Huellas, Los Ángeles. Bendiciones. Amén.